¿Qué pasaría si te dijera que el palacio más magnífico del mundo, la deslumbrante obra maestra de Versalles, era, en realidad, un cadáver podrido envuelto en seda, bajo sus candelabros que atrapaban el sol de la mañana como halos divinos y pasillos que resonaban con risas empolvadas? Versalles era un ataúd dorado para el alma en descomposición de un imperio. Era la gran ilusión de una civilización que confundía el brillo con la gloria, el perfume con la pureza y la ceremonia con la verdad. El mismo hombre que presidía este escenario de engaño celestial, Luis XIV, el Rey Sol, no era solo el amo de Francia, era el arquitecto de su hedor. Su palacio era la joya de la corona del espectáculo absolutista, pero apestaba a desechos humanos, sudor, podredumbre y muerte. Versalles pudo haber deslumbrado a embajadores y cortesanos, pero ahogaba la verdad en nubes de agua de rosas y pelucas empolvadas. Esto no era solo un fracaso higiénico, era un colapso filosófico, la prueba de que el derecho divino de los reyes no podía proteger al cuerpo de su propia suciedad. Luis XIV creía ser la encarnación viviente del orden. El sol no salía sin su bendición, y el tiempo mismo se medía por sus rituales. Pero incluso mientras marchaba por Versalles, con tacones que retumbaban como truenos, y comandaba ejércitos con un simple movimiento de su mano enjollada, su cuerpo se estaba muriendo por dentro, pudriéndose, infectándose, implosionando lentamente bajo el peso de la ignorancia. Porque Luis XIV, el hombre más poderoso de Europa, le temía a lo que sustenta la vida, el agua. No metafóricamente, no simbólicamente, literalmente. Pensaba que el agua era veneno, bañarse era coquetear con la muerte, limpiarse con ella era arriesgar la corrupción de la sangre. Así que no lo hacía. Luis jamás se bañó en el sentido moderno. Se limpiaba con paños de lino empapados en alcoholes perfumados, aceites y hierbas en polvomáscaras que engañaban a los sentidos, pero no al cuerpo. Su miedo a la enfermedad se volvió una obsesión, y esa obsesión se convirtió en ley. Versalles, a su vez, fue moldeado a su imagen. Construido no para el confort, sino para el teatro, era una oda al autoengaño. El palacio albergaba hasta 0 almas, todas compitiendo por migajas de favor bajo un rey que se creía un dios. Y sin embargo, había apenas unos pocos retretes adecuados. En su lugar, los nobles se aliviaban detrás de tapices, en escaleras, a lo largo de los corredores de espejos que no reflejaban majestad, sino el avance lento de la descomposición. Las vacinillas se vaciaban en los jardines, a veces sobre transeúntes. Las fuentes fluían con vino y bilis. El aire apestaba a desechos humanos mezclados con perfume. Caró una guerra aromática entre la podredumbre y la sofisticación. Versalles no fue construido para respirar, fue construido para impresionar. Y mientras las paredes absorbían el sudor de los siglos, el hedor de la muerte se aferraba como una acusación. Pero esta podredumbre comenzó mucho antes de que se colocara la primera piedra de Versalles. Nació en la cuna del absolutismo divino, donde las preferencias de un hombre se convirtieron en la prisión de una nación. Luis creció durante la Fronda una serie de rebeliones nobles que lo aterrorizaron en su infancia. Juró que nunca volvería a ser vulnerable. Nunca más permitiría que los nobles fueran independientes o que la corte se dispersara. Así que creó Versalles no solo como hogar, sino como trampa. Era una jaula de terciopelo, atrayendo a la nobleza hacia rituales interminables de deferencia y distracción. Luchaban guerras por sostener el candelabro del rey por la noche. Apostaban fortunas por entregarle sus guantes, pero mientras se inclinaban y hacían reverencias, no veían la podredumbre. Versalles los entrenó para ignorar lo que se pudría bajo sus pies, para fingir que la ceremonia podía triunfar sobre la realidad. El costo psicológico fue inmenso. Imagina despertar cada día con prendas tan gruesas que apenas podías respirar, empolvado hasta que tu piel se agrietaba, perfumado hasta el punto de la náusea, y aún así nunca realmente limpio. Imagina vivir en un lugar donde las paredes absorbían generaciones de sudor, sangre y enfermedad, y donde nadie se atrevía a hablar de ello.
El silencio era más seguro que la verdad. Luis había creado una cultura donde la crítica era traición, y la honestidad podía costarte la cabeza o, peor aún, tu posición en la corte. Así que los nobles sonreían y actuaban en esta farsa de elegancia, incluso mientras su salud se deterioraba y sus cuerpos se marchitaban. La corte era un teatro de condenados, donde los actores vestían oro y la audiencia era el mundo. Y cuanto más avanzaba la obra, más imposible era detenerla. Luis XIV no era un tonto, sabía que el poder no consistía solo en ejércitos o impuestos. Se trataba de mitología, contrató artistas para retratarlo como Apolo, el dios del sol, coreografió ballets en los que él mismo interpretaba a la divinidad. Incluso su rutina diaria era un ritual: despertar, vestirse, comer, defecar cada paso, un acto sagrado que otros debían presenciar. Comprendía que el poder era espectáculo, y Versalles era su escenario. Pero la tragedia de Versalles no era solo que apestaba, era que convencía a la gente de dejar de oler, de dejar de pensar, de dejar de cuestionar. Les enseñaba que la belleza era verdad, que el oro era limpieza, que la cercanía al poder era sabiduría, y al hacerlo, los condenaba a todos. La medicina de la época no era más que un delirio febril. Los médicos creían que la enfermedad provenía de desequilibrios de los 4 humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. La enfermedad se veía como castigo divino o falla moral. El baño, que alguna vez fue común en la Europa medieval, había caído en desgracia por miedo a las pestes. Los doctores advertían que el agua abría los poros al aire venenoso, así que la gente recurría a la limpieza en secose, pasaban paños, se cambiaban de camisa varias veces al día en lugar de lavarse, y se untaban la piel con aceites y perfumes. Incluso los conceptos básicos de saneamiento eran desconocidos. La basura se arrojaba a las calles, las aguas residuales se acumulaban en patios y las ratas eran parte del paisaje. Versalles no era una excepción, era la culminación de esa mentalidad medieval envuelta en esplendor barroco, y habría sido cómico si no hubiera sido tan mortal. A principios de 1700, la corte se estaba deteriorando visiblemente. Las enfermedades de la piel se propagaban como incendios. Las pulgas y los piojos eran compañeros constantes. Las infecciones corrían desenfrenadas en los aposentos de los sirvientes. Pero nadie se atrevía a sugerir que el palacio pudiera ser el culpable. Los hábitos del rey dictaban el reino, y esos hábitos lo estaban matando. Sus dientes se pudrían en su cráneo, su aliento se volvía fétido y su cuerpo emitía un olor tan repulsivo que los sirvientes se desmayaban durante sus tratamientos médicos. Sufría de fístulas, abscesos, estreñimiento crónico y lo que sería su final, gangrena en la pierna, tan severa que ennegreció la carne y se propagó como fuego. Soportó innumerables sangrías, purgas, enemas y tratamientos extraños diseñados más para apaciguar la tradición que para curar. Fue pinchado, cortado, drenado y quemado. Y a pesar de todo, creía que lo estaban curando. Creía en la infalibilidad de la antigua sabiduría de sus doctores. Creía que su miedo al agua lo había salvado. Y sin embargo, mientras la podredumbre avanzaba por su cuerpo, Versalles seguía brillando, los espejos seguían reluciendo, las fuentes seguían brotando, la música seguía sonando. Nadie interrumpía el baile. Porque cuestionar la salud del rey era cuestionar al Estado mismo, y cuestionar al Estado era cortejar a la muerte. Versalles se convirtió en un monumento a la negación, una catedral de ignorancia, donde el poder significaba no tener que enfrentar la verdad. La decadencia física de Luis se volvió metáfora de un régimen que había olvidado cómo cambiar. Una monarquía tan consumida por las apariencias que no podía ver la peste que subía bajo sus pies. Cuando Luis finalmente murió en 1715, con la pierna convertida en masa necrótica, no fue una muerte natural. Fue la culminación lenta de décadas de arrogancia desmedida, ciencia errónea y silencio impuesto. Su cortejo fúnebre apestaba, literalmente, con su cuerpo ya descomponiéndose desde dentro. El hombre que una vez ordenó al sol que brillara,
dejó tras de sí un reino construido sobre la decadencia. Pero el verdadero horror no fue su cuerpo, fue el reino que lo adoraba. Un reino que se inclinaba ante la ilusión de la limpieza mientras se ahogaba en su propia inmundicia. Y ahora, siglos después, todavía admiramos Versalles. Lo llamamos hermoso, lo llamamos grandioso. Pero ¿cuántos recuerdan cómo olía? Versalles nunca fue concebido para ser habitable. Fue concebido para dominar, para abrumar, para recordarle a cada noble que pisara sus suelos de mármol que no eran nada sin el rey. Pero detrás de su grandeza teatral se escondía una oscuridad mucho más íntima que la política, una enfermedad de la carne, una podredumbre de los sentidos, una decadencia real tan profunda que se infiltraba no solo en los huesos del palacio, sino en las mismas almas de quienes vivían allí. Versalles no era simplemente insalubre, era deliberadamente, voluntariamente ciego ante su propia suciedad. Cuando Luis XIV trasladó la corte real a Versalles en 1682, no estaba simplemente construyendo un palacio, estaba diseñando la obediencia. Cada arco, cada corredor, cada salón fue construido pensando en la vigilancia. La recámara del rey, colocada en el centro exacto de la estructura, funcionaba como un sol simbólico. Todo lo demás giraba a su alrededor. Y con él llegaron miles de nobles, sirvientes, aduladores y soldados, todos obligados a vivir bajo un mismo techo dorado. Esto no fue un accidente. Luis había visto el caos de una nobleza descentralizada durante la Fronda. Ahora mantendría a sus enemigos cerca, enterrándolos en terciopelo y ahogándolos en rituales. Versalles era una telaraña, tejida con hilo de oro y anclada en los cadáveres podridos de la conveniencia y la higiene. Había demasiadas personas y no suficientes medios para atenderlas. Los desechos humanos se acumulaban en las esquinas como hojas caídas en otoño. El palacio carecía de un sistema moderno de alcantarillado. Las bacinillas se desbordaban a diario. Las letrinas, cuando existían, eran a menudo simples agujeros en bancos de madera sobre fosas que rara vez se vaciaban. Ante la ausencia de infraestructura funcional, los residentes se adaptaban de formas grotescas. Se aliviaban en las escaleras, detrás de cortinas, en las chimeneas o simplemente vaciaban sus bacinillas directamente por las ventanas hacia los jardines. Era común que los transeúntes fueran empapados con el hedor líquido de la mañana de otro hombre, pero aún más horrorosa era la indiferencia. Esto no era escandaloso, era lo esperado, era normal. Los jardineros se quejaban con frecuencia de los excrementos arrojados entre los macizos de flores, y sin embargo seguían con su trabajo, arreglando rosas alrededor de heces humeantes, cultivando la ilusión del orden mientras permanecían con los tobillos hundidos en el caos. Servir en Versalles era negar los sentidos, rendirse ante la gran mascarada del refinamiento. Cuando los perfumes no eran suficientes para disimular el olor, los nobles se tapaban la nariz con paños perfumados o llevaban pomos ornamentales llenos de hierbas, ámbar gris y clavo. No eran solo accesorios de moda, eran armas en una batalla constante contra el hedor de la muerte. Pero el palacio siempre ganaba. Su podredumbre se filtraba en todo. Bajo las pelucas y los chalecos, el cuerpo humano se deterioraba. Picaba, supuraba, gritaba en silencio. Los piojos reptaban entre las pelucas empolvadas. Las pulgas anidaban en los brocados. Las enfermedades de la piel eran rampantes: eczema, sarna e incluso sífilis, todo oculto tras capas de colorete y polvo. No había alivio. El jabón era raro. Las toallas se reutilizaban. El agua, si se usaba, se empleaba con miedo y de forma esporádica. Sudar era vergonzoso, pero lavarse era una locura. En este mundo invertido, las camisas de lino se usaban como esponjas diseñadas para absorber suciedad y olor. Cuanto más rico eras, más camisas cambiabas. Algunos se las cambiaban 3 o 4 veces al día, creyendo que ese ritual los purificaba. Pero la piel debajo contaba otra historia, y el rey, la fuente sagrada de todas las costumbres cortesanas, era quien más sufría. Sus médicos llevaban diarios detallados de su condición médica, documentos que se leían más
como relatos de un campo de batalla que como la vida de un soberano. Luis soportaba enemas casi diarios. Se le practicaban sangrías para equilibrar los humores, a menudo hasta el borde del colapso. Le abrían pústulas, le arrancaban dientes sin anestesia, le quemaban forúnculos con hierros al rojo vivo. Todo esto era celebrado como el pináculo de la sofisticación médica. En verdad, era una mutilación lenta, sancionada por el Estado, pero cuestionarlo significaba desafiar la autoridad divina del rey y del médico. Y así, los rituales continuaban. La cultura de Versalles se construyó sobre una paradoja. Adoraba la belleza mientras abrazaba la inmundicia. Idolatraba el orden mientras alimentaba el caos. Luis XIV no solo soportaba este sistema, lo imponía. Su palabra era ley. Si temía al agua, entonces toda Francia debía temerla. Si creía que los enemas eran saludables, entonces la corte celebraba la práctica con fervor religioso. Hay registros de nobles haciendo fila para ser sangrados en público, compitiendo por demostrar su lealtad a través del sufrimiento. Imitar al rey era sobrevivir, y en Versalles, sobrevivir significaba rendir la dignidad. El palacio estaba lleno de salones de esplendor imposible, galerías doradas, habitaciones con espejos, muros cubiertos de seda y alegorías pintadas del triunfo divino. Pero estas habitaciones no protegían a sus ocupantes de la realidad. Los salones más elaborados a menudo servían también como baños improvisados. Los nobles sabían qué esquinas de cada habitación eran menos frecuentadas, qué escaleras ofrecían mayor discreción. Los sirvientes corrían detrás de las cortinas con cubos y trapos, intentando borrar la evidencia antes de que comenzara la próxima ceremonia. Pero Versalles no podía limpiarse. Su enfermedad no era solo física, era espiritual. Nacía del orgullo, de la ignorancia y de una desesperación por mantener las apariencias a toda costa. La obsesión personal de Luis por enmascarar la decadencia se extendía a todos los aspectos de su corte. Instituyó códigos de etiqueta detallados, dictando no solo el comportamiento, sino también el movimiento, el habla, incluso la respiración. Los nobles gastaban fortunas para cumplirlos. Un gesto fuera de lugar podía arruinar el destino de una familia. Una reverencia mal cronometrada podía significar el exilio. Cuanto más cerca se estaba del rey, mayor era la presión. Esta conformidad aplastante engendraba ansiedad, crueldad y paranoia. Silenciaba la disidencia, recompensaba la complicidad. Y mientras tanto, el olor persistía, ascendía desde el suelo, desde los tapices, desde las mismas paredes. Con los años, el palacio se convirtió en un mausoleo para la razón. Los pensadores de la Ilustración lo condenarían algún día por sus excesos, pero dentro de sus jaulas doradas, la resistencia era imposible. Cada día comenzaba con el despertar del Reyel Lever du Royaume, ritual sagrado en el que los nobles observaban a Luis despertar, vestirse y desayunar. No como espectadores, sino como participantes en un ballet divino. Le entregaban la ropa, las zapatillas, el chocolate de la mañana. Cada gesto era teatro, cada mirada una sentencia. Y sin embargo, bajo todo ese boato, la carne del rey lo traicionaba. Su piel se ampollaba, su pierna se infectaba, sus dientes caían de su mandíbula, su aliento era fétido, su cuerpo, como su reino, sucumbía a la descomposición. Aún así, la ilusión se mantenía. Los dignatarios extranjeros visitaban y quedaban cegados por la luz de los candelabros, no por la oscuridad bajo ellos. Los historiadores aún hoy se maravillan con la escala de Versalles, sus innovaciones en arquitectura, arte y política. Pero pocos hablan de la verdad maloliente. Pocos cuentan el ciclo interminable de enfermedad, el silencio que cubría cada escándalo, las personas que morían sin nombre en los pasillos de este abismo perfumado. Versalles no fue solo un palacio, fue un espejo ante el alma de un imperio dispuesto a cambiar salud por espectáculo, verdad por poder, vida por ilusión. Los jardines, tan aclamados por su simetría y esplendor, no fueron la excepción. Diseñados por André Lenotre,
se extendían como las venas de una bestia monstruosa, precisos, ordenados y totalmente antinaturales. Pero bajo los setos esculpidos y las fuentes de mármol, la tierra estaba envenenada. Desechos humanos, comida podrida, animales muertos, todo era enterrado bajo capas de flores y orgullo. Los estanques se llenaban de algas y cadáveres de aves. Los mosquitos se reproducían en aguas estancadas, propagando fiebres por todo el palacio. Pero nadie cuestionaba los jardines. Eran hermosos, probaban el dominio de Francia sobre la naturaleza. Eran perfectos en papel, y quizá esa sea la mayor tragedia de Versalles, que su mera existencia enseñó al mundo a confiar en las apariencias por encima del contenido, a creer que si algo brillaba, debía ser bueno, que si un rey parecía sano, debía ser sabio, que si un palacio olía a rosas, no podía estar construido sobre la podredumbre. Luis XIV murió convencido de su legado. Creía haber hecho a Francia eterna, pero lo que realmente construyó fue un monumento a la negación, una negación apestosa, purulenta y cubierta de oro que susurraba por los pasillos mucho después de que su cuerpo se convirtiera en polvo. Para comprender la podredumbre de Versalles, uno debe captar la enfermedad más profunda, la enfermedad de la obediencia. No fue la falta de agua ni la ausencia de baños. Lo que condenó al palacio fue el silencio. El silencio cultivado, brutal y sagrado de un pueblo entrenado para obedecer, incluso cuando el aire se volvía agrio y su piel se ampollaba por el abandono. Versalles enseñó a generaciones que la lealtad era limpieza, que la elegancia era salud, y que hablar de suciedad era una forma de traición. Así, la corte más deslumbrante de Europa se convirtió en una catedral de una mentira monstruosa, que la belleza es verdad. Luis XIV no tenía interés en reformar. Reformar significaba imperfección. Reformar significaba debilidad. Él prefería el control, y a través de Versalles lo logró. Pero el control requería miedo a la pérdida, miedo a la vergüenza, y por encima de todo, miedo al propio rey. Esta no era una corte común, no había bromas seguras, ni rivalidades amistosas, ni charlas informales. Cada palabra, cada mirada, cada paso era un movimiento de ajedrez en un juego con apuestas mortales. Incluso comentar el hedor que impregnaba el palacio era un riesgo. Admitir que el aire era fétido era admitir que el rey lo permitía. Y si él era divino, ¿cómo podía la divinidad apestar? Así que todos fingían. Fingían no ver la orina en las escaleras. Fingían no oír a las ratas rascar dentro de las paredes. Fingían que la pierna ennegrecida del rey era una marca de transformación celestial. Médicos, sacerdotes, poetas, todos se unían al coro. La verdad era estrangulada en seda y sofocada bajo la etiqueta. Aquellos que intentaban hablar eran descartados como vulgares, peligrosos o simplemente indignos de la corte. No era solo cobardía política, era supervivencia. El cuerpo del rey reflejaba su reino. Mientras su carne se pudría, también lo hacía su país. Francia, bajo Luis XIV, entró en una era de centralización sin precedentes. La mirada del rey estaba en todas partes. Los impuestos se expandieron. La autonomía local murió. La nobleza, antes orgullosos señores de guerra, se convirtió en porteros y bailarines glorificados. Se inclinaban, se arrastraban, hacían reverencias no por amor, sino por necesidad. En Versalles no había espacio para la rebeldía, y a medida que la burocracia engordaba y se cegaba, también lo hacía la suciedad. Alas enteras del palacio fueron abandonadas a los roedores y la decadencia. Apartamentos lujosos quedaban sin limpiar durante meses. Secciones enteras del techo tenían goteras. El pan de oro se descascaraba, pero las ceremonias continuaban. Los sirvientes eran quienes sufrían lo peor. La mayoría dormía en pasillos, en el suelo o en cámaras pequeñas y sin ventilación. Bajo el esplendor eran los miles invisibles doncellas, lacayos, mozos de cocina que fregaban, barrían, cargaban y vaciaban, pero no podían realmente limpiar Versalles.
no de verdad. Solo podían mantener la apariencia de limpieza, sin plomería, sin drenaje adecuado, sin esterilización, solo montañas interminables de lino, ríos de desechos humanos y el grotesco sonido de nobles aliviándose donde estaban. Incluso la recámara del propio rey apestaba. Sus sirvientes cercanos anotaban lo fétido del aire en su dormitorio, el sudor que empapaba sus sábanas, las úlceras que supuraban en el colchón. Pero nada de eso se decía en voz alta. A principios del siglo XVIII, el palacio ya no era una maravilla, era un mausoleo de negación. Los cortesanos colapsaban por el calor, la enfermedad y el agotamiento. La peste se propagaba sin control. Versalles se había convertido en un peligro biológico, pero su imagen permanecía intacta en la mente del pueblo. El campesinado francés jamás vio las letrinas rebosantes ni a los cortesanos rascándose los piojos bajo sus pelucas. Veían pinturas, escuchaban música, leían poesía que alababa al rey como encarnación del sol, y así la ilusión continuaba. Versalles, en la imaginación pública, seguía siendo un paraíso. La hipocresía era total. Fuera del palacio, las calles de París comenzaban a modernizarse. Los pensadores de la Ilustración susurraban sobre ciencia, higiene y reforma. El agua limpia comenzaba a convertirse en causa entre los círculos progresistas. Pero en Versalles nada cambiaba. Luis había diseñado el palacio para resistir al tiempo, y lo hizo resistiendo la mejora, resistiendo la corrección, resistiendo incluso la verdad de su propia decadencia. La grandeza del palacio se convirtió en su prisión. Sus muros estaban demasiado cargados de ritual como para permitir la entrada de la razón. Incluso la comida era cómplice. Los banquetes en Versalles eran legendarios: bandejas de caza asada, postres monumentales, ríos de vino, pero en realidad la comida a menudo se pudría antes de llegar a la mesa. Las cocinas estaban lejos de los comedores. Para cuando los platos llegaban, estaban fríos, a menudo llenos de moscas, y los nobles, debilitados por el agua contaminada y las heridas infectadas, apenas tenían fuerzas para comer. Muchos sufrían de disentería crónica y úlceras estomacales, pero sonreían, brindaban, representaban sus papeles, porque vomitar frente al rey era una muerte social. Era mejor morir en silencio, con dignidad, en los brazos de la etiqueta. Quizá ninguna sala encarne mejor este horror que el infame Salón de los Espejos. Un triunfo de la arquitectura y símbolo del poder francés, brillaba con luz y reflejaba a 100 Luises XIV al mundo. Diplomáticos de toda Europa se maravillaban bajo su techo abovedado, asombrados por su escala y su esplendor. Pero los espejos no podían reflejar la verdad. El parquet se deformaba por derrames no limpiados. El salón, usado con frecuencia para reuniones, sufría el desgaste del tráfico constante y con él la suciedad de miles de cuerpos sin lavar. El sudor empapaba las cortinas. El perfume rancio se adhería a cada superficie, y bajo la ilusión la podredumbre fermentaba. El propio rey acabó por convertirse en un relicario de la enfermedad que había creado. En la última década de su reinado, Luis XIV era más cadáver que hombre. Sus médicos lo desangraban con tal frecuencia que sus venas colapsaban. Lo ampollaban y quemaban para extraer toxinas. Sus intestinos fallaron, su cuerpo se hinchó, la gangrena devoró su pierna centímetro a centímetro. Para cuando murió en 1715, apestaba con tal intensidad que pocos se atrevían a acercarse. Su funeral fue retrasado, su cadáver se descomponía a la vista. El hedor acompañó el cortejo fúnebre por las calles como un fantasma. Aún así, nadie se atrevió a hablar. En la corte vestían de negro, lloraban con decoro y alababan la gloria del rey. Pero en París, en el campo, en la mente de sus súbditos, comenzaba a tomar forma una pregunta: si el rey podía morir de forma tan horrenda, si su cuerpo divino podía traicionarlo, ¿qué decía eso sobre el derecho divino en sí? Versalles sobrevivió a Luis XIV, pero no pudo sobrevivir a las verdades que él había enterrado. Su sucesor, Luis XV, heredó no solo un trono, sino una casa de peste.
Aunque hizo mejoras modestas añadiendo más letrinas, ampliando cocinas, la podredumbre ya había echado raíces. Las cicatrices psicológicas del silencio perduraron. Los nobles seguían temiendo hablar con franqueza, los sirvientes seguían cargando con el peso de un sistema roto, y detrás de los muros el hedor nunca se fue del todo. Eventualmente, todo se vendría abajo. Versalles, alguna vez el centro del mundo, se convertiría en símbolo de todo lo que la revolución detestaba. La inmundicia, el privilegio, la ceguera, todo se convirtió en evidencia. Prueba de que la aristocracia había perdido su derecho a gobernar. El mismo silencio que protegió a Luis XIV condenaría a sus descendientes. Versalles sería asaltado, vaciado y convertido en museo. Y allí, por primera vez en siglos, la gente empezaría a hacer las preguntas que alguna vez estuvieron prohibidas. ¿Fue realmente grandeza o fue enfermedad vestida de oro? Versalles sobrevive. Esa es su maldición y su triunfo. Ya no alberga reyes ni dicta el destino de las naciones. Las trompetas han enmudecido, los carruajes dorados guardan silencio y la larga procesión de cuerpos empolvados se ha reducido a imágenes quietas en marcos dorados. Pero Versalles aún se mantiene en pie, no como palacio, sino como herida tallada en el cuerpo de la historia. Sus muros ya no resuenan con los pasos de los monarcas, sino con susurros de podredumbre, silencio y engaño. Versalles no es solo un monumento a la monarquía, es una tumba para la verdad. Los guías turísticos no mencionan el hedor. Te llevarán por el Salón de los Espejos, citarán cifras 357 espejos, 17 arcos, 240 pies de luz celestial y te dirán cómo los dignatarios extranjeros temblaban ante su grandeza. Señalarán los retratos de Luis XIV con su pierna regia al frente, el sol estallando tras su cabeza como una corona de fuego divino. Hablarán de diplomacia, arquitectura, arte. No te dirán que las esquinas de esos salones fueron usadas como retretes, que debajo del perfume y la seda los piojos reptaban por los cueros cabelludos nobles, que las paredes espejadas presenciaron cientos de horrores médicos privados, que el hombre que posaba como Dios se estaba muriendo por la inmundicia que él mismo había creado. Porque Versalles, incluso ahora, exige silencio. Es el silencio del asombro, el silencio de la reverencia. Los turistas bajan la voz al pasar por los apartamentos reales. Hay algo sagrado en el espacio, algo intocable. ¿Pero sagrado para quién? ¿Y por qué? Versalles no fue el hogar de la justicia, no fue un refugio de sabiduría, fue la guarida de un hombre aterrorizado por su propio cuerpo, desesperado por controlar el tiempo, el espacio, incluso el relato del olor. Y sin embargo, lo protegemos, lo restauramos, lo glorificamos. ¿Por qué? Porque Versalles siempre fue un espejo, y los espejos no juzgan, solo reflejan. Y lo que reflejan es esto, que el poder puede hacer que las personas olviden la verdad, que cuando la belleza se convierte en arma, ciega, que la podredumbre, bien perfumada, puede pasar por grandeza. Esta no es solo la historia de Luis XIV, es la historia de todo imperio que elige la ilusión por encima de la honestidad. Versalles no fue un fracaso de plomería, fue un fracaso de filosofía. Debemos recordar lo que costó. Los últimos días del Rey Sol fueron un sacramento profano. Su pierna ennegrecida por la gangrena, su cuerpo cubierto de úlceras, su aliento venenoso, la gangrena, el insulto final de décadas de medicina equivocada, lo consumió lentamente. Sus médicos hombres colmados de títulos y orolo observaban impotentes mientras sus sanguijuelas y sangrías fallaban. Tomaban notas. Uno escribió: «La pierna está perdida». Otro, más poético: «La carne cede al aire como carne dejada demasiado tiempo lejos del hueso». Pero ninguno se atrevía a romper con los rituales. Incluso en sus últimos días, el rey era despertado y vestido según el ceremonial. Sus cortesanos seguían inclinándose, incluso mientras la habitación se llenaba con el hedor de un cuerpo que moría. Versalles fue fiel a su teatro hasta el amargo final. Y el pueblo, fuera de sus muros, Francia se moría de hambre.
La grandeza de Versalles exigía oro, y ese oro venía del sudor y la sangre del campesinado. Mientras la corte vaciaba sus orinales en los jardines, los aldeanos morían durante inviernos crueles. Mientras las nobles empolvaban sus pelucas con harina envenenada de arsénico, madres en provincias remotas hervían hierba para alimentar a sus hijos. Versalles no era una escapatoria del colapso, era su epicentro. Enseñó a la élite a ignorar la muerte. Los entrenó a caminar junto al sufrimiento, a pisar desechos, a silenciar sus propios instintos. Y cuando llegó la revolución, no fue solo venganza, fue revelación. El pueblo había olido Versalles tal como era. Finalmente, dijeron las palabras que la corte nunca pudo pronunciar. Este lugar está enfermo. Y aún así, Versalles permanece. Ahora está pulido, esterilizado para ojos modernos. Pero ninguna restauración puede borrar lo que alguna vez contuvo. Ninguna capa de dorado puede cubrir la verdad de que Versalles fue un palacio de plaga física, moral, intelectual. No fue solo la ausencia de agua lo que lo volvió peligroso. Fue la ausencia de responsabilidad, la ausencia de duda, la ausencia de voz. Fue un palacio donde nadie se atrevía a cuestionar al rey, incluso cuando su carne apestaba a muerte. Fue un palacio donde el olor del miedo de un solo hombre infectó a toda una nación. Seguimos viviendo en Versalles. No literalmente, no. Pero cada vez que confundimos el espectáculo con la sustancia, estamos en esos pasillos. Cada vez que permitimos que el poder defina la verdad, revivimos sus rituales. Cada vez que guardamos silencio ante el daño, respiramos su aire. Versalles no está muerto, está dormido. Vive en parlamentos obsesionados con la imagen, en corporaciones donde disentir se castiga, en espacios digitales donde la realidad es curada, filtrada, perfumada, y por eso Versalles importa. No porque sea bellosino, porque una vez fue bello y putrefacto al mismo tiempo. Luis XIV cumplió su sueño. Se volvió inmortal, no por virtud, sino por espectáculo. Es recordado, es reverenciado, pero también es una advertencia, no una fábula contra la monarquía, sino contra lo que sucede cuando la verdad se subordina a la apariencia. Cuando el cuerpo humano, con toda su suciedad y fragilidad, es tratado como algo vergonzoso, cuando el silencio se premia y la honestidad se convierte en amenaza. El rey Sol no fue asesinado por la gangrena, fue asesinado por el miedo. Miedo a la debilidad, miedo a la naturaleza, miedo a ser humano. Y ahora, mientras caminamos por los pasillos de mármol de su legado, debemos preguntarnos, ¿a qué le tememos? No a la suciedad, no a la decadencia. Vivimos rodeados de ellas en formas más sutiles pero igual de potentes. Tememos, como Luis temía, romper la ilusión, decir la verdad, enfrentar la podredumbre mientras aún brilla. Pero si Versalles enseña algo, es que las ilusiones se pudren más rápido cuando nadie se atreve a levantar el velo. Levantémoslo ahora, digamos las cosas con claridad. Versalles fue hermoso y enfermo, fue magnífico y monstruoso, y en esa contradicción yace su mayor lección: que el poder, sin conciencia, se devora a sí mismo, que el lujo sin humildad se vuelve enfermedad, que el silencio no es neutralidad, es complicidad, y que a veces los monumentos más duraderos no están hechos de piedra, sino de todo lo que nos negamos a decir. Versalles aún habla. La pregunta es, ¿estamos listos para escuchar? Gracias por ver el video. Si te pareció interesante, aquí tienes otro que también podría gustarte.